dará la orden Juan Gabriel Benítez. Moverá la pelota Ramírez, pita el árbitro, en marcha el partido. Ya juegan Guaraní y Sportivo Ameliano. Copa de Primera, Tigo Buenobank Apostada. Es la quinta fecha del torneo clausura. Por el sector izquierdo está libre de marca Miguel Benítez, la tiene el ex Guaraní, que por bajo busca la corrida de Elvio Vera. Va al anticipo, le ganó en la iniciativa Barbote, logró meter un lindo centro. Aranda que conecta, pica la pelota y se va por encima del travesaño. En la primera situación importante del partido, llegó el equipo de la B azulada. Y apareció Elvio Vera por el sector izquierdo en esa conexión con Benítez, un buen enganche. Mete un centro realmente peligrosísimo donde Aranda se le adelanta. Por el medio Alcides Benítez, la soltó para Ramírez. Al área llega Ferfer, el centro de Ramírez va para Ferfer. El toque sutil de derecha y la pelota fue abriéndose hasta perderse por línea final. Si recién lo tuvo a Mediano, ahora anduvo cerca el aborigen. Bueno, y esto tiene Ferfer, que todos lo queremos de 9. Pelota que va a territorio de Guaraní, devuelve firme en el fondo Mario López. Pivotea, aguanta bien Ramírez, tocó Ferfer, pelota de gol para Rodríguez, tiene el primero, Derli se metió al área, definió, desviado y afuera, abrió el pie derecho, buscó alejar la pelota del arquero Ángel Sánchez, en la más clara para Guaraní, en la más clara del partido, falló, no acertó Derli Rodríguez. Y no dobló esa pelota, podríamos decir en la definición, pero qué bien se la lleva, primero con la cabeza ya para posicionarse para la definición, después en la conducción otra vez, y ahí elige un palo, ese balón que se va abriendo, clarísima para Guaraní, no pudo definir Derli Rodríguez. Bueno, cada ángulo, cada repetición nos muestra la dimensión. Barbote para Mansur. Por el medio Alcides Benítez. Barbote, Mansur, Barbote, a ver cómo le pega la carrera, vino el centro, un desvío, le quedó Ferfer, ¡gol! Así, la vida del goleador es así. La pelota lo buscó al 40, que estaba libre en el área y la definió a su estilo, asegurando un remate rasante, y apareció Fernando Fernández, el goleador histórico de Guaraní, uno de los goleadores históricos del fútbol paraguayo. 36,5, se rompe el cero en la Arboleda, pasa al frente el legendario con este tanto de Fernando Fernández. Y realmente huele el gol. Marca la cancha el árbitro por las dudas. Ya cuidó la distancia, la barrera, momento clave. 40,5 tenemos del primer tiempo. Ameliano lo quiere igualar en este tiro libre, autorizó Juan Gabriel. Le pega Diego, el mudo Valdés. Valdés y el remate, ¡golazo! ¡Gol! Deportivo Ameliano, la acarició Diego Valdés por encima de la barrera, quedó mirando a Aldo Pérez sin poder reaccionar y lo iguala Ameliano con Diego Valdés, que hace explotar en el grito a los hinchas de Ameliano y enmudece a los seguidores del aborigen. No le duró mucho la ventaja a Guaraní, ya lo empató el Sportivo Ameliano con este delicioso remate de Diego el Mudo Valdés. 41 minutos, uno para Guaraní, uno para Sportivo Ameliano, marcador que presenta Pilsen. Pilsen, sponsor oficial de Tu Pasión por el Rally, y ahora va con todo Guaraní. Esto es penal, penal, penal para Guaraní, penal de Aranda sobre Maidana. Y ahora otra vez la chance para el aborigen de ponerse en ventaja. Y se encendió el partido en esta parte final porque las emociones están llegando. Acá hay mucho mérito de Maidana, que va a ese rebote en una pelota larga. Primero la saca Hugo Benítez, después en el pique es Hugo Benítez otra vez que va a la lucha de ese balón. Aranda estaba desacomodado volviendo hacia atrás. Maidana puntea, me dio la sensación de penal. Acá tenemos la repetición. Penal para Guaraní, agazapado Ángel Sánchez. Autoriza el árbitro, va Mansur, Mansur, gol. ¡Gol!
de Guaraní. Mansur, que esta vez eligió pegarle al ras del suelo, nada de media altura ni tiro colocado, asegurando fuerte y por abajo. Guaraní 2, Ameliano 1. Tenía ganas de patear Mansur, por eso pide y se hace cargo en un momento importante del partido. En el 1-1 se está yendo la primera etapa, se hace cargo del penal. Y llegaron los goles que esperábamos de este partido. Falta de 3 Valdés, minutos que está más. amonestado. Cuidado, Valdés se va. Se va Valdés de la cancha, Freddy. Valdés mira la segunda tarjeta y la roja después, se va de la cancha. Otra vez Ameliano perdiendo un jugador en el partido. Es la tercera expulsión en 5 partidos que sufre el equipo de la Vega Azulá. Expulsado Valdés. Y cómo está sufriendo Ameliano en este tipo de situaciones. Amarilla para Junior Balbuena, el arquero suplente, que salió airado también a protestar. Que perdió la cabeza Diego Valdés, porque él pone el brazo, es cierto, hay un toque. Toca para Martínez y Guaraní va construyendo bien por el medio. Martínez la soltó, pelota para Maidana, Maidana para Martínez, Martínez para Rodríguez. Es un golazo. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Y llegó el tercero y fue un golazo por cómo la armaron, por los toques, por la calidad de los pases y por la muy buena definición de Derlis Rodríguez. 11 minutos del segundo tiempo. Guaraní aumenta la diferencia. Guaraní 3, Sportivo Ameliano 1. Qué golazo realmente, con soltura. Con Miguel Benítez y con Hugo Benítez en el fondo. Todo Guaraní defendiendo ahora. Tiro libre de Elvio Vera, se va cerrando. ¡Oh! Le pican frente al arquero, pero atento está Aldo Pérez. Y muy seguro, especialmente el arquero de Guaraní. Octavio Alfonso para meter el centro. Córner para el Aborigen, que quiere el cuarto, que quiere ampliar la diferencia. El balón arriba, cabezazo. ¡Gol! ¡Saracho! ¡Gol! De Guaraní, Guaraní, Guaraní. Apareció Eduardo Sebastián Saracho para conectar de cabeza y amplió nomás el cuadro aurinegro. Golea Guaraní, Guaraní 4, Sportivo Ameliano 1. Y ganaba todo de cabeza en el sector defensivo. Acá estaba a la espalda de su marcador. Termina adelantándose después de un muy buen centro, una comba perfecta para la cabeza de Sebastián Saracho, que mete ese cabezazo con mucha técnica para poner el cuarto. Toma carrera Jonathan Benítez, pero va Elvio Vera. Violento abajo y desviado. Sí, eligió el palo que no cubría la barrera, el palo del portero, pero le pegó abajo. Quedó parado completamente Pérez, le faltaron centímetros a esa, la idea era buena. Ya miró la hora Juan Gabriel Benítez, pita el árbitro, terminó el partido. Final del encuentro en la Arboleda. Ha sido victoria, ha sido goleada de Guaraní. Guaraní 4, Sportivo Ameliano 1.